Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Owen de Bando Club. Quiero avisar que con el capítulo de hoy hemos tenido una pequeña problema técnica en que se corrompió uno de los archivos que estábamos usando para la toma en frente de la entrevista. Por suerte tenemos la toma de nuestro invitado hoy, que es Ramiro Güero, pero esperamos que tengan un poquito de paciencia porque solo tenemos la toma de la linda cara de Ramiro, pero así no me van a ver a mí. Así vamos a seguir con la entrevista, viendo solo a Rami, pero escuchando todas mis preguntas. Y bueno, bienvenidos todos al Bando Club de hoy. Hoy tenemos el gran placer de tener acá en la entrevista Ramiro Güero. Hola Ramiro, gracias por venir. ¿Qué tal, Owen? ¿Puedes contarnos un poquito lo que acabas de tocar? Bueno, lo que toqué recién es un arreglo que hice de un tema de Tom Jobim, Okay. que se llama Luisa. Y es el primer arreglo que hice para un disco que se llama Contese, que es un disco en homenaje a la música de Brasil. Todo bandoneón solo, ¿no? En bandoneón solo, sí. Espectacular ese disco, así vamos a poner el enlace para el disco abajo. Está en la colección del arte del bandoneón. Y todas las partituras también están. Y las partituras están para descargar en mi página. También ponemos el enlace para esto, Ahí y está. así como. Y ese primero lo hice allá por el 2011 y no estaba la idea de hacer todo el disco, sin embargo después sucedió, pero la idea era empezar con algo y ese fue el primer arreglo que hice. Porque vos tenés un vínculo ya con Brasil, ¿no? Sí, yo viví de muy chico y toda la música de Brasil siempre estuve muy ligado a eso, me gusta mucho lo que pasa allá, lo que sucede actualmente con la música, es un país muy musical. Sí, claro. Y siempre me cautivó mucho la música y era como también una deuda que yo tenía con un poco con las raíces mías de toda esa música que yo escuché y jamás volví a hacer. Okay. Y sin embargo, si bien es un disco, son temas de la música popular brasileña, lo llevo al bandoneón, lo llevo al tango, que es lo mío, no quiero entrar en todo lo que es la riqueza rítmica y expresiva brasilera, sino es un disco de tango con temas de Brasil. Sí, es medio híbrido igual, porque híbrido. tiene sus momentos muy tangueros. Tienes un tango escrito por vos, Sí, así es. Godoy. Godoy, que es en homenaje a Milton Godoy, que es el gran pianista brasileño, que fue pianista del Simbo Trio, de Elis Regina. Pero también como Xará es muy brasileño. Xará es muy brasileño, sí. Sí, así como marca un poquito de todo. Así es, sí. Así es. Y es muy bueno porque como actualmente está empezando un poquito más el movimiento de bandoneonistas como metiéndose en el mundo brasileño, pero creo que vos eres uno de los primeros que. Sí, es que vos sabés que yo no considero que me metí en el mundo brasileño. Okay. Yo escucho a otra gente que toca música de Brasil y digo, uy, ahora, eso sí es música de Brasil. Lo mío es, más que nada, es un disco de un tanguero. Es claro. el disco de un músico de tango que hace la música de Brasil. Y está encarado, el bandoneón está encarado de una manera muy tanguera, ¿no? Sí, sí, claro. O quizás el tango está hecho muy bandoneonístico. Puede ser. y sigues en adelante con este proyecto de escribir música para bandoneón. Obvio que estás escribiendo para el bandoneón, siempre, pero siempre. Como, no sé, con lo de Brasil. Y lo de Brasil es como que lo dejé. Era una etapa a cerrar, creo yo. Era como una deuda que quería saldar. Claro. Ella está saldada, sí. Muy bien saldada. Y ahora los proyectos son diferentes, no tienen nada que ver con la música. ¿Y qué andas haciendo? Y ahora, formando la orquesta típica, ya grabamos una sesión con unos músicos increíbles, una orquesta de 4 bandoneones, 4 cuerdas, 3 violines, viola, cello, piano, contrabajo. Okay. Yo vi esa orquesta cuando tocaron en el Selike. Sí, antes de pandemia, claro, y fue espectacular. Sí. Debutamos con esa orquesta en el 2018 en el Teatro Monteviejo para el Festival de Tango de Buenos Aires, o el 2019, no recuerdo. Ya se fue todo el tiempo. Sí. Y después estuve a punto de grabar en marzo, empezó la pandemia, sí. Voló todo por los aires. Y ya ahora están grabando. Ya grabamos una sesión, habría que hacer una sesión más y sacar el disco. Para como, qué sé yo, 12 temas. Algo sí, más o menos. 10 o 11. Fantástico. ¿Y cuándo podemos esperar? Y el año que viene seguro, 2023 seguro. Bueno, que pendientes por esto. ¿Y qué más andas haciendo?
Y después tengo un proyecto de hacer un libro de arreglos de tangos para solo bandoneón, que yo le llamo serie formativa, porque son arreglos fáciles. Okay. Creo que también es una deuda para el bandoneón, ¿no? Escribir arreglos fáciles que puedan Sí, tocarse. sí. Escribir cualquier cosa Sí. fácil para el bandoneón. Exactamente, que las melodías sean fáciles de tocar y con una armonía que con pocas notas o con un contrapunto a dos voces esté toda la armonía que haya que Sí. Es como, porque siempre es esto, es como hay los primeros arreglos que son muy fáciles, como poner estos arreglos de maderos que son muy Sí. buenos para principiantes. Sí. Y después hay como Leopoldo y Marconi, Sí. no hay como... No, hay una un subida, valle, como sí. el piano está todo medido desde Sí, el principio hasta exactamente, infinito. Exactamente. Y buenísimo. Y vos también sos integrante de Color Tango ahora. Ahora sí. Sí. ¿Puedes contarnos un poquito de esto? Y lo de Color Tango es hermoso porque tiene una tradición y una manera de tocar muy marcada, ¿no? Muy, Claro. Cuando me refiero a marcada, no al marcato, sino a que ellos saben cómo tiene que sonar la música. Sí. hay. Son uno de los grupos que era uno de los primeros grupos que yo escuché en tango. Como que mira. alguien me pasó Color Tango. Y Sí, flashé totalmente o sea, Víctor Lavallén fue uno de los integrantes, de los primeros integrantes, junto con Fernando Rodríguez, con Roberto Álvarez. Y Roberto se retiró de la música, así que me ofrecieron a mí el lugar y me encantó. Y es como una transición, ¿no? El Color Tango hoy día está en una transición. Yo lo que les propuse es hacer un disco, el próximo disco va a ser un disco de todos temas nuestros, de gente Fantástico. de la orquesta, sí. Yo veo como que en general en el tango hay como, no sé, una tendencia hacia como escribir más tango nuevo, como Sí, en todo. por como- suerte. Por suerte. Sí, claro, porque creo yo que lo de el tocar música de antes está bien como en una situación didáctica, no como un proyecto en sí mismo. Claro. ¿Se entiende? No como un proyecto artístico. Sí. No hay ningún proyecto artístico que haga, básicamente, que, por decirlo mal y pronto, que hagan covers. Sí, ¿Sí? tal cual. The Beats no es un proyecto artístico. Sí, El tributo a Queen tampoco es un Sí, proyecto sí, artístico. tenemos mucho como el tributo a poner Sí, como exactamente. Carraro, Entonces, D'Arienzo, yo que todas sea. esas, claro, esas orquestas que hacen, que tocan solamente temas que ya se hicieron hace 40 años y de una manera tan sublime, no le encuentro mucho un sentido artístico a eso. Sí le encuentro un sentido laboral y todo eso, pero no deposito la fe artística en cuestiones así, ¿no? Sí, no, porque si no como el tango vuelve a ser como un museo, como un, no sé, un Sí. homenaje al tango, no es algo vivo. Sí, exacto, no es algo vivo. ¿Y quién está escribiendo para Todos, por suerte todos. ¿Todos? Mariana Díez, Hernán Bartolozzi, Gustavo Hunt, yo. Y siempre, yo hasta con el trío que tuve con Gallardo y con Manuel Gómez, yo escribía toda la música. Entonces era todo muy solitario. Esto es lindo el grupo por delegar cosas y... Claro. Y Es entre difícil todos. igual si estás acostumbrado a tener el lápiz. Sí, pero he aprendido a ceder. Hay que ceder. A delegar. A delegar, no, a ceder más que nada. Pues A que sí. si hay cosas que no me gustan, bueno, no me gustan. Las tocaré fenómeno, trataré de cambiarlas y si no se pueden cambiar, lo voy a tocar lo mejor que pueda. Sí, ¿Se entiende? sí, totalmente. Y... Eso es un grupo. Sí, claro. Es ceder. Y vi también que recién estabas empezando a lanzar cositas de un dúo en el futuro. Con Maxi Larrea. ¿Podemos hablar del dúo? Sí, claro. Como, bueno. Maxi Larrea es un amigo de los nuevos amigos que me dio la vida y es un gran guitarrista. Cuando lo escuché no lo podía creer cómo tocaba, unas cuestiones armónicas muy lindas, muy innovadoras para mí. Y yo estando en Estados Unidos le digo que él tenía que grabar un disco solo. Así que te voy a pedir si podés poner también en la descripción el acceso o el link a su disco, porque es un disco de guitarra hermoso, Sí. todas composiciones de él salvo una.
en las sombras, que es un tango, y decidí, bueno, hay que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo juntos con Maxi. La pandemia también hizo que se dilate todo. Por ahora hicimos un solo arreglo, dos, a distancia. Claro. Yo, no en papel, sino yo grababa algo, él le metía la guitarra arriba y lo íbamos completando en el Logic. Claro. Cada uno con su parte. Cuando él vino acá hace poco a hacer guitarras del mundo, a hacer unos conciertos para guitarra del mundo, y ahí decidimos meternos en un estudio. ¿Lo de Falú? Sí, lo de Falú. Buenísimo. Y nos juntamos en un estudio de grabación a concluir eso, ¿no? A grabar todo Claro, eso. y ¿tiene vista, tiene futuro ese proyecto? Y sí, Buenísimo. sí, hay que hacer un disco Bueno, entero. ponemos el enlace para esto también y como se puede encontrar todo que hace Ramiro. También quiero decir que si quieren como bajar el libro entero de Acontece, Sí. se puede directo de su página De la página, sí. y lo pongo en el enlace también. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias Gracias por venir. a vos, Owen. Y bueno, no se olviden de dar un like y subscribe al canal. Y para la gente que quiere apoyar dentro de Argentina tenemos un cafecito. Y para la gente en el extranjero se puede apoyar con el Patreon también que tenemos. Y bueno, tus comentarios y el like y subscribe y todo nos ayuda muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por hoy, Ramiro. Y bueno, chao, chao. Chao.